Buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en la que nos estás escuchando. Nosotros somos Pausa Histórica y el tema que les vamos a presentar hoy es la pandemia, transportistas y comerciantes, a cargo de mis compañeros Marco Polo Hernández Valdés. Hola Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi compañero Luis Carlos Chávez. Hola Luis. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en el tema que les vamos a tratar hoy es con relaciones en cuanto a lo económico y bueno, que más que nada que el trabajo de investigación que están haciendo mis compañeros sobre cómo la pandemia ha afectado el transporte público, que es un medio completamente necesario para la vida laboral de las demás personas y para la vida social, y que bueno, a través de la pandemia, por el hecho de estar netamente recluidos, pues este sistema se ve completamente afectado, al igual que el comercio, que es el tema que va a tratar nuestro amigo Marco. Bueno, viene siendo completamente afectado también por la pandemia y la reclusión en la que nos vimos inmersos. Bueno, quisiera darle la palabra a mi compañero Luis Carlos para que nos comente un poco más acerca del tema. Gracias, Gustavo. Pues como ustedes ya saben, y las personas que han seguido este podcast y el blog, ya hemos trabajado sobre estos temas, y a partir de esta nueva mirada que estamos dando, surgen otros puntos interesantes que yo quisiera discutir. En primer lugar, ya todo el mundo conoce que el transporte público es el principal factor de contagio de coronavirus. Y esto ya fue reconocido por las propias autoridades sanitarias, por Protección Civil e incluso por los propios medios de comunicación. Y ante este peligro de contagio, las medidas que hemos tratado de tomar consiste en utilizar cubrebocas, tener las manos limpias usando gel antibacterial y tratando de limitar nuestras salidas, ya sea a trabajar o a otros lugares. Pero una problemática que todavía seguimos experimentando es que mucha gente sigue sin usar el cubrebocas. Los camiones pasan llenos y finalmente la gente todavía sigue saliendo. A pesar de que ya estamos experimentando una nueva normalidad, la gente se mueve como si ya nunca hubiera existido la pandemia. Y eso es un peligro muy importante porque todavía estamos en semáforo amarillo, pero con un gran riesgo de volver a naranja y a rojo. Entonces esto crea una nueva problemática para las autoridades, que han tratado de meter más medidas para frenar estos contagios. Una de ellas es tratar de moderar el ingreso de gente al Metrobús. Bueno, otro problema grave que está surgiendo en este momento es el problema que tiene el gobierno del estado con las líneas del Metrobús. Justo en una época donde se está volviendo a ver un rebrote, las autoridades estatales se les ocurrió entablar un pleito legal con las concesionarias que tienen a cargo el Metrobús. Producto de ese pleito, tuvo como primera consecuencia que a partir de hace 2 semanas exactamente, la gente podía ingresar al Metrobús gratis, sin la necesidad de recargar o pagar por el pasaje. Entonces esto derivó en que la gente utilizaba este medio de transporte por el simple hecho de que no se pagaba nada. Y como ya hemos dicho anteriormente, esto representa un foco de contagio muy peligroso, donde no existe la sana distancia, donde los camiones van llenos. Y ante esta problemática, el gobierno reacciona y busca moderar el ingreso de personas al Metrobús
a partir por ejemplo, que solamente pueden ingresar 5 personas antes de subirse al camión. Un ejemplo. Y eso lo hacen los guardias de seguridad, en el cual permiten 5 personas entren, pasa el Metrobús. Luego vuelven a entrar otras 5 personas, pasa el Metrobús, y así nos vamos sucesivamente en los horarios pico. A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, en la hora que todo el mundo está saliendo de trabajar. Pero si bien en el Metrobús hay un intento por regularizar gente, en los camiones urbanos normales, en las clásicas rutas, esto no es posible, porque, como bien saben, el salario de un chofer de camión es producto de la cantidad de gente que toma el camión. Por tanto, no le puedes pedir a estas personas que disminuyan la gente que toma el camión porque disminuye su salario. Entonces, eso provoca que la gente abarrote los camiones e incluso se suban sin cubrebocas, a pesar de que ya hay anuncios pegados en los camiones de que si no tienes cubrebocas, lo subes. Pero a pesar de estas nuevas medidas, pues la gente sigue haciendo caso omiso. Entonces estamos ante un segundo rebrote que puede ser más peligroso que la primera vez, y las autoridades tratan como aliviar el problema del transporte público, pero aún no es suficiente. Rayos, Luis, la situación que planteas allá en Puebla, desde la regulación del gobierno por el transporte del sistema de Metrobús hasta el reto que implica el transporte público de combis, de microbuses, boom, pone a Puebla en un jaque, sobre todo por, como decíamos al principio, ¿no? Todas las personas necesitamos seguir laborando, se necesita para la papa, se necesita mover, y pues desgraciadamente muy pocas son las personas que tienen el privilegio de moverse en transporte particular. Y bueno, el grueso de la población, y más en Puebla, que es una población que depende netamente tanto de la industria como del comercio, y como nuestro compañero Polo nos podrá mencionar ahorita del comercio informal, pues netamente la mayoría, entre estudiantes y demás, nos tenemos que mover en transporte público, que es un reto demasiado interesante que se le impone tanto a la ciudadanía, creo yo, principalmente la ciudadanía, que es la responsable de su propia salud, y para el gobierno. Pero bueno, sería ahorita un tema que me gustaría lo abordáramos ahorita entre los tres, de manera puntual. Me gustaría cederle la palabra a Polo y que nos comente de qué manera se puede entrelazar el punto del comercio informal y con esta situación que también viene relatando Luis. A ver si se puede crear ahí un conecte. ¿Qué onda, Polillo? Buenas noches. Antes que nada, lo que está comentando Luis es bastante interesante. Realmente el problema del transporte público acá en Puebla realmente es algo que se está complicando, como ya lo mencionó anteriormente Luis. Se volvió el primer foco de infección dentro de la ciudadanía, pero también acá nos estamos dando cuenta que las autoridades, como el transporte público, no ha habido una organización como tal. Luis ya lo mencionó ahorita, Puebla entró con un conflicto con las autoridades, bueno, con las concesiones del Metrobús, para que pues se regularizara, ¿no? Aparte de que realmente tenemos que ser sinceros, desde el tiempo de Moreno Valle, quien no ha leído las noticias, por ejemplo, acá en Puebla, que tenemos tantas unidades paradas, creo que aparentemente están de 50 a 40% de unidades paradas, que serían suficientes para darle abasto a la población y no se sobresaturara la línea 1, 2 o 3 que tenemos acá en Puebla. Pero simplemente que por cuestiones económicas, no sé, vas a ver, no se han contratado los suficientes choferes o operadores de Metrobús, y eso se podría solucionar. La otra que también nos estamos enfrentando irónicamente, que gran parte de la población, irónicamente, a pesar de que ya hay mucha información sobre la pandemia y que ya se sabe cómo se está transmitiendo, ¿cómo se llama? El virus,
sigue sin utilizar el cubrebocas, ¿no? También yo, como lo menciono, son analfabetas funcionales tecnológicos porque tienes acceso a una información, pero prefieres leer y decir que el virus es una invención o una forma de controlar el gobierno al leer, ¿sabes qué? Te puedes proteger de tal otra manera. Tal vez no viene mucho al caso, pero algo que sí me gustaría mencionar es de que también, desgraciadamente, nos estamos enfrentando a una población extremadamente egoísta. Nos está mostrando esa otra parte de la población que, porque está con el pensamiento de, bueno, si a mí ya me dio, ya no me voy a cuidar, o porque me tengo que cuidar, o si me va a dar, pues ya Dios decidirá, ¿no? Damos otra vez como que esa idiosincrasia de Dios va a decidir si me cuido o no, a pesar de que si eres creyente, ¿no? Sabes que, pues, cuídate y tal vez evitas el contagio. Eso es por un lado. Por el otro, en cuestión a transporte público, tenemos que darnos cuenta que la población en México, pues, gran parte, el 67%, vive del comercio informal o comercio ambulante. Acá en esa parte, ¿por qué lo menciono? Muchos de los comerciantes ambulantes o informales pueden llegar a tener sus propios medios de transporte, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que muchos comerciantes dan empleo o subempleo a otras personas y ellos necesariamente necesitan tomar el transporte público, lo cual sí, significa seguir transmitiendo el virus de SARS-CoV-2. Tal vez para que nos demos una idea de lo importante que puede llegar a ser el comercio informal en el mundo, la OIT está mencionando que por lo menos 1.600 millones de personas viven del comercio informal. O sea, eso que nos da una idea de lo que está abarcando realmente a nivel mundial y lo de cómo realmente está afectando esta pandemia, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, también tenemos que el tejido al daño social, tejido al daño económico, porque también tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas que trabajan en el transporte público entrarían como el comercio informal, ¿no? Tal vez los operadores de la línea de Metrobús acá en Puebla pueden ser trabajadores formales, pero muchos trabajadores del transporte público pues son informales realmente, no nada más necesitan su licencia de chofer y que a lo mejor el dueño de la concesión les permita manejar el camión y ya se pueden dedicar a ruletear y estarles levantando personas. Pero también quien es consciente del transporte público acá en Puebla, pues muchos choferes ni siquiera respetan realmente las medidas necesarias de respetar la sana distancia, ¿no? Yo mismo lo he visto, cómo los choferes no llevan el cubrebocas, cuando también ahorita ya hay un conocimiento que te dicen, saben que a lo mejor la química de los aerosoles, lo que está haciendo que se contamine la población, pues tienen las unidades totalmente cerradas, cuando tal vez dirías, ahora abran todas las ventanas y se van a funcionar, que funcionen de esa manera. También tienen a veces, no todos, realmente no todos, porque realmente hay mucha población que está tratando de tomar las medidas, muchos choferes también lo he visto, pero algunos pues sí sobresaturan el metro, bueno, digo, los camiones, los micros, pero por ejemplo, en una combi, ¿qué te gusta? Que a lo mejor un chofer llegue a meter por lo menos 5 personas en una combi, quien las conozca, pues con uno que esté enfermo, pues, mínimo ya contagias a 4 o 5 personas que están adentro, ¿no? Entonces, es algo muy, muy riesgoso, pero también ellos entran dentro del comercio informal. ¿Por qué? Porque no están recibiendo ninguna prestación. ¿Por qué? Porque están viviendo al día de lo que están generando por una cuota. Y la otra, al momento de recibir un sueldo, pues realmente ellos, bueno, reciben un sueldo, pero más no ninguna prestación de servicio social o hospitalización, ¿no? A pesar de que acá, por ejemplo, el gobernador ha dicho en Puebla que cualquier persona que tenga esa enferma de COVID puede ir a los hospitales, pero sabemos que la realidad es otra, ¿no? O sea, los hospitales realmente con la sobresaturación no te van a atender y los privados costearlos son extremadamente caros, ¿no? O sea, una persona puede llegar a perder su patrimonio si es que es trabajador informal con tal de recibir la atención de algún familiar o esa persona propia. Bueno, en ese caso sería como que el enlace entre comercio y transporte. La pregunta sería para los dos, ¿qué retos está imponiendo la pandemia tanto al comercio informal? Así que qué aventuras están desplazando los comerciantes informales, qué riesgos, tú que tienes bien trabajado ese punto, Polo, que convives ahí, ¿cuál es ahora sí que el día a día de todos estos meses que ya llevamos sufriendo la pandemia? Y de igual manera, Luis, ¿cómo has visto afectado el transporte público? Ahora sí que los ingresos, tanto para los microcruceros como para estas medidas que está implementando el gobierno en el sistema de
del Metrobús y el reto todavía social. Polo, y después nos vamos contigo, Luis. Para empezar, la pandemia lo que ahorita nos ha mostrado todos estos meses que muchos trabajadores informales, bueno, nos mostró dos factores bastante importantes. La primera es que el sector informal presentó inmediatamente una pérdida inmediata de sus ingresos. ¿Por qué? Porque vive literalmente al día. Pero nos mostró la otra cara de la economía chistosamente. Cuando se hace un cierre de todos los negocios acá en Puebla, pues el primer sector que lo resiente son realmente el sector informal. ¿Por qué? Porque viven muchos de oficinistas, restaurantes, son los que realmente ellos se dedican a alimentar, en función al sector alimentario. Pero irónicamente, cuando le dan una nueva reapertura al comercio, los primeros que se recuperan o que tienen una recuperación de 35% de sus ganancias es el comercio informal. Es el que más rápido se empieza a recuperar económicamente. Ese es por otro. Dependiendo de la zona, también hay que ver acá qué tan fácil o qué tan difícil es el contagio en cuestión a comerciantes ambulantes o trabajadores informales. ¿Por qué lo menciono de esta manera? A lo mejor un comerciante puede estar en una zona que no está tan saturada, llámelo así, a lo mejor hospitales, en el cual las personas sí llegan a creer cuando pasan hospitales, sí, acá sí hay COVID, no me acerco, sí me pongo mi cubrebocas porque acá sí hay COVID, pero a lo mejor me voy a otra zona y dices, estoy lejos del COVID, a lo mejor yo puedo estar enfermo, pero como estoy seguro en una zona donde no va a haber contagio, no me voy a proteger. Es por otro lado. En el caso de acá también de Puebla, acá tenemos desgraciadamente la saturación de espacio, ¿no? El dominio del espacio público es súper importante para las organizaciones. Entre más dominen las calles, más tienes vendedores ambulantes, lo que conviene a mayores votos para los partidos políticos. Acá ¿quién no ha pasado por la 8 o por la 10 Poniente, que está sobresaturada de comerciantes? Cuando llegas a pasar ahí dices, bro, aquí, si me he cuidado toda mi vida, si llego a pasar por ahí, me va a dar coronavirus, poca madre, porque ves la gente sin cubrebocas, sin espacio, y a pesar de que, por lo que han dicho los médicos especialistas, sobre la transmisión de aerosoles del COVID, dices, al aire libre es muy difícil que uno se contamine, es más fácil que uno se contamine en espacios cerrados, pero tan saturados, por ejemplo, en el caso de la 8 o la 10, o por ejemplo en el Mercado de Hidalgo o Independencia, pues pues dices, ahí me puedo llegar a contaminar, ¿no? Ese es por otro lado. Y bueno, tal vez algo que sí me gustaría marcar es que desgraciadamente el gobierno como tal no ha tomado medidas más estrictas con el comercio ambulante. No estoy diciendo que los retiren, sino simplemente que los regularicen en el sentido, ¿sabes qué? ¿Quieres vender? Tienes que tomar las medidas necesarias para que tú sigas trabajando. Estoy evitando que pierdas tu pérdida de empleo, que se generen pérdida de empleos, subempleos, y que también se complique la situación económica, porque ¿qué es lo que vamos a ver actualmente? Yo siento que va a haber más adelante, es de que el sector informal ahorita se va a ver enfrentado a una competencia más grande. ¿Por qué? Porque si ahorita ya se están perdiendo demasiados empleos formales, muchas de las personas que están perdiendo empleos, ¿qué es lo que van a buscar en automático? Sobrevivir. ¿Y cuál es el camino más fácil? Dedicarse al comercio informal o dedicarse a un modo de subempleo o contratación misma, ¿no? Crear su propio forma de negocio. ¿Cuál es el clásico del mexicano? Pues me pongo a vender comida, ¿no? Y a lo mejor una persona que vende hot dog, que lleva 30 años vendiendo en un puesto de hot dog y que le ha ido bien, a lo mejor ahorita se le van a poner en su lugar 4 o 5 personas porque tienen la misma idea de vender comida, ¿no? Eso es bueno, por la parte. No sé, Luisito. De Polo, yo quisiera rescatar muy valiosas que dijo, y inicio con lo último que mencionó, de que el sector informal fue el primer reinicio de las actividades económicas, pero sobre todo, estadísticas de INEGI, es el sector que más empleos está dando, el sector informal, por un lado. Y esto se traduce en lo que mencionó. Yo, con los pocos ahorros que tengo, busco meter un changarro y tratar de competir. Ahí estamos viendo que esta gente es emprendedora, busca emprender, busca
a partir de sus propios medios salir adelante. Hay más tienditas, hay más puestos de comida, y cuando hay un tianguis que se pone los días domingos por resurrección, hay más gente. O sea, eso es una primera consecuencia muy clara que estamos observando con la regulación. La regulación es un tema muy discutido, tanto en el sistema de transporte público como en el sector informal. Ya tienen la capacidad para regularizar estos temas. Si tienen la voluntad de hacerlo, a tratar de frenar los contagios. Esto nos ha traducido en porque muchos de estos se forman en grupos grandes, organizaciones, y estas organizaciones ya tienen una fuerza política, acarrear votos o discernir con las medidas que toma el gobierno. Y esto del transporte público fue muy claro. Cuando se elevó el pasaje de 6 a 8.50, se mencionó que el transporte público se debía modernizar. Si se modernizaba, se subía el pasaje. Pero se subió el pasaje y estos transportistas casi muy pocas unidades se modernizaron. Es más, sacaron amparos con lo que pedía el gobierno a modernizarnos. Y es lo mismo que está pasando con la pandemia. No hay dinero para implementar las medidas de sanitizar las unidades lo más que se pueda, poner regularizar el comercio informal y el transporte público, y que hoy estamos viendo las consecuencias. Y hasta ahí cierro mi idea. Efectivamente, Luis, coincido contigo. Estos problemas estructurales que salen a flote ahorita como en temporada de lluvia, cuando se tapan todas nuestras cañerías, ahí en el Boulevard 5 de Mayo, pues son problemas que evidentemente ya se tenían, ¿no? Y dijeran, en tiempos de crisis, a veces tanto sale lo peor como salen las mejores cosas del ser humano. Y bueno, creo que es hasta catártico y va a tener sus consecuencias y va a tener sus beneficios el hecho que como ciudadanos nos estemos dando cuenta de todos estos problemas que ya se tenían, pero que pasaban omisos por la cotidianidad y también por el desenvolvimiento del mismo sistema, ¿no? Como bien lo dice Polo, ¿no? El sector, y tú lo afirmas, el sector del comercio informal, entre ellos también el transporte público, pues es parte también de estas consecuencias que se han venido dando, ¿no? El hecho de que el sector desde los trabajos formales excluyan también a tanta gente, ya sea por escolaridad, ya sea por las mayores demandas que exigen las empresas privadas, ya sea por la privatización también del sector, de los sectores públicos, pues deja a más y a más gente por así mencionarlo, en el desamparo laboral. ¿Y qué hacen, no? Antes de que surgiera esta pandemia, pues buscar otras alternativas. Un ejemplo creo que muy claro lo tenemos, nos podemos ir a la cultura popular, no por nada, esta película que hizo Héctor Suárez hace muchos años, la de, ¿cómo se llamaba? La del... El Miluso. El Miluso, efectivamente, ¿no? Es un reflejo muy claro de años atrás, de cómo, hace rato lo comentábamos, Polo, ¿no? De cómo al campo se le empieza a dejar de ver, de dar importancia, y se le empieza a dar más auge a la industrialización. Entonces, la gente del pueblo tiene que emigrar, ¿no? Entonces, es otro también problema sistémico de la migración hacia otros sectores, y entre ellos el trabajo informal. No por nada Chilangolandia, ¿no? Muchos chilangos, esta también canción que surge del Trino, la de Chilango, te relata todo este trabajo del sector informal, de las mil labores que tiene que hacer el mexicano para ir sobreviviendo día a día. ¿Por qué? Por un sistema económico que no te permite completamente adaptarte a otras posibilidades. Y si no tengo mal entendido, el
El comercio informal es una de estas herramientas, ¿no?, que te permite tratar de sacar un poco más del salario mínimo, ¿no?, como medio de subsistencia, y que, como bien lo mencionaban ustedes, no le está generando demasiados empleos a las personas, ¿no? Y lo vemos ahorita claramente, ¿no? La mayoría de las personas, nada más yo lo veo aquí en mi pueblo, ustedes que me comentan allá de Oaxaca, otras amistades, perdón, ustedes de Puebla, otras amistades de Oaxaca, la mayoría de la gente que ahorita la despidieron o no encuentra trabajo están buscando la manera de recurrir ya sea a la comida o a vender algún tipo de producto o servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque les está permitiendo que la fluidez por lo menos caiga a cuentagotas, ¿no? Y también nos enfrentamos a otro problema bastante grande, que es el alza de precios, que también es parte de esta crisis económica que se está viviendo. No sé si quieres agregar algo por ahí, Polo. Pues sí, realmente lo que acaban de mencionar los dos es bastante interesante. El transporte, una crisis que ya se venía cargando, ya nada más para recalcar realmente, desgraciadamente el problema del comercio, no el comercio informal, la economía informal en México siempre se la ha visto como un modo de atraso estructural, económico o hasta neoliberal, ¿no? Yo creo que esto se viene agudizando a partir de 1989, cuando entra Salinas de Gortari, en el cual ya el comercio informal no entra en sus planes económicos, por lo cual tiene que ser sacado, por lo cual deja de ser un medio de subsistencia para ser un atraso económico o un ancla para que el país no se desarrolle, ¿no? Se le intenta dar más paso a la industrialización y a la inversión privada, grandes capitales, pero que también eso llega a generar que muchas personas desarrollen su propia capacidad económica, cosa que se está viendo ahorita, pero chistosamente, ¿no? Lo que estaba leyendo, todavía para el 2017, el 35% del Producto Interno Bruto proviene de comercio informal. Actualmente estaba viendo que prácticamente 57% de los trabajadores en México proviene del sector informal, o sea, lo que nos da la gran importancia de lo que se tiene que estar trabajando en este momento. Y bueno, en ese caso, en esa pandemia, pues nos estamos dando cuenta que es el sector más desprotegido, porque en caso de que llegue a sufrir una enfermedad, pues son los primeros que están absorbiendo, digamos, de su bolsillo propio, digamos, los gastos médicos. Si pertenecen al comercio informal alto redituable, pues tal vez lo pueden sobrellevar, pero si pertenecen al comercio informal de subsistencia, pues prácticamente es una condena, ¿no? Es una realidad que estamos viendo en México, pero ya son problemas que ya se venían arrastrando en México, que ahorita se están agudizando más con la pandemia, que se van a agudizar todavía más porque realmente no sabemos hasta cuándo se van a recuperar ya los empleos formales. Se está intentando sobrellevar la población, pero algo que sí me gustaría mencionar ya de manera personal es que también tendríamos que dejar de ver hacia el eurocentrismo, ¿no? ¿Por qué lo menciono de esta manera? México, desgraciadamente, ahorita ya se está preparando para la segunda oleada, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Ya viene la segunda oleada, segundo contagio, se van a volver a cerrar comercios, se van a volver a cerrar restaurantes, empresas, cosas por el estilo, cuando dicen, esperen un tantito. Si estamos viendo que el modelo europeo no está sirviendo a la economía ni a la población, ¿por qué no ver tal vez al modelo asiático? ¿Qué están haciendo ellos para que sigan trabajando y tengan una baja tasa de contagio? Tal vez me voy a ir muy paranoico, a lo mejor las grandes empresas farmacéuticas no les conviene que nosotros veamos ese lado porque quiere que la vacuna sea altamente rentable y comerciable acá en México, ¿no? Bueno, en los países latinoamericanos o en Estados Unidos. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Tal vez si te pones a ver los números de Japón, de Corea, cosas por el estilo, siguen trabajando pero están muy bajos. Te pones a ver los números de Europa actualmente, sabes que se están votando. Ves en México, pues está el repunte continuo. No se puede hablar tal vez de un contagio o un segundo rebrote cuando dices, si nunca se ha parado de enfermar la gente, sigue continuamente. Ahorita, en este caso, ya veo que mucha gente ya está empezando a utilizar cubrebocas, mucha gente realmente todavía no, pero en ese preámbulo de que ya la mayoría se está cuidando, como que la tasa de contagios ahorita está manteniendo controlada, ¿no? Por eso digo, debemos dejar de ver hacia Europa y Estados Unidos como nuestros modelos a seguir para controlar la pandemia, para ver a qué países realmente le está funcionando. Tal vez en este caso latinoamericano podríamos ver a Paraguay, Uruguay,
cómo tiene la tasa de contagios muy baja, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fue la población ordenada. Y realmente ahorita un cierre de nuevo de comercio sería fatal y brutal para la población, ¿no? Porque ya no nos dimos cuenta que México no puede partir desde Europa o Asia, también tenemos que ver, partir desde nuestro propio modelo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos controlarlos para cerrar, pero que también para que la gente siga trabajando, ¿no? Porque la población como tal, si te dices que 57% de la población vive del sector informal o es trabajador informal, ¿qué es lo que pasa si ese 57 se llega a parar? La economía, independientemente de que tengamos empresas como Pemex, Lala, y demás, bla, 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 grandes empresas, si el 57% para, el Producto Interno Bruto de México se viene para abajo. Entonces también es muy importante que México ya empiece a darle la importancia del sector informal. Y tal vez, mi idea tal vez más loca sería que si los van a regularizar, también les den privilegios. Y tal vez el privilegio más grande para un sector informal sería el acceso a la salud gratuita, aunque pague impuesto, pero que sea un derecho universal. ¿Por qué? Porque eso permitiría por lo menos preocuparse menos de decir, si me enfermo, tengo que ir a un hospital privado y desembolsarlo de que mi patrimonio, que no voy a tener a lo mejor una pensión, sino que de ahí ya estoy arriesgando mi supervivencia a un futuro. Bueno, esa sería mi opinión. Luis. Qué curioso que mencionaste la película de 1000 usos. Yo me acuerdo de una escena muy buena, a mi parecer, porque realmente así eso fue el nombre que le pusieron. Cuando en el único momento de la película donde esta persona estaba relativamente bien, era en la cárcel. Y cuando tiene que salir de ahí porque ya cumplió su pena, literal le dice al alcalde o a la autoridad diciendo, ¿y qué voy a hacer yo afuera? Si yo aquí en la cárcel estaba la autoridad que está tomando registro porque dice, bueno, ¿qué va a hacer esta persona una vez que salga? Y es una buena escena, es una buena película. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, es muy recomendable. Y ya tratando de hilar todo esto, pues ya se está hablando de una década perdida. No sé si ustedes conozcan ese término de la década perdida, que los años 80 se utilizó para describirlas en los años 80, en el cual hay una crisis del estado del bienestar y la manera de salir de la crisis fue el neoliberalismo. Entonces, ya tratando de entender este fenómeno de la pandemia, ya incluso varios economías latinas de la década del 2020 a 2030, ya estamos hablando de una década perdida, en la cual la recuperación económica va a ser lenta, viendo los mismos niveles macroeconómicos antes de la pandemia. Estamos viendo que hay un reto muy grande por tratar de ver qué vamos a hacer con un sector informal que evidentemente va a crecer más. O sea, ahorita estamos viendo el futuro a corto y mediano plazo, y aquí va a ser muy importante lo que va. Creo que para finalizar esta idea de activación económica, creo que tenemos que ver, creo que uno de los principales retos para esta reactivación económica va a depender mucho sobre la vacuna contra el coronavirus. Es muy importante tener en cuenta que tanto todo el mundo, todos los gobiernos, le apuestan a la vacuna como una manera de reactivar la economía y solventar los problemas que estamos experimentando. Pero, de acuerdo a varios analistas, están refiriéndose que la vacuna es posiblemente el paso más sencillo, obtener ya una vacuna. El paso más difícil va a ser la distribución. Van a tener toda
En México estamos hablando de que somos 130 millones de personas. Aquí el reto. Ok, Luis acaba de tocar un punto bastante importante que fue el de la década perdida, que es algo que me interesaría rescatar ya a manera de conclusión, que creo que se une con los dos temas. Para las personas que nos oyen, la década perdida es, como bien lo explicó Luis, es a partir de los 80s esta serie de crisis económicas que va atravesando el país, principalmente desde el 82 con, si no mal recuerdo, Portillo, sí, López Portillo, comienza una crisis devastadora para el país. ¿Y qué pasa? Demasiados desempleos, crisis por todos lados, los pobres nos hacemos más pobres. De ahí, ¿quién entra? Miguel de la Madrid, que es el que comienza a impulsar las reformas neoliberales, como también lo mencionó Luis, ideas que venían de la mano de, si no me equivoco, Margaret Thatcher, y promovidas también por Ronald Reagan, exactamente. Entonces, se le empieza a dar al sector de servicios y sobre todo al sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? La privatización de las empresas estatales, si no mal recuerdo, la reducción del gasto público. Y ojo, aquí también lo quiero mencionar para todas las personas que empiezan a hacer ahorita demasiado caos con algunas medidas que se están tomando. El estado de bienestar, que era el que estaba anteriormente a la incursión del neoliberalismo, era el que también cayó en crisis, hay que mencionarlo, cayó en crisis, ustedes me pueden avalar en este punto, pero ¿qué trataba de compensar para la ciudadanía, no? Los servicios principalmente, ¿no? Que el gobierno era el que se tenía que hacer cargo de la salud, de brindar los servicios a la ciudadanía. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? Bueno, se le empieza a dar importancia a la privatización. ¿Para qué? Para ampliar el mercado. Y esto nos trae como consecuencia lo que vemos ahorita. O lo mencionabas tú, de que en el sector informal prácticamente la mayoría de la población o el grueso de la población en México no goza de servicio médico gratuito. Entonces es demasiado importante señalar lo que volvemos a decir. Es en esta crisis económica que se plantea en los 90s, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, la clase media en aquel entonces se vuelve más pobre, y lo que está pasando ahorita, la clase media está saliendo a las calles a exigir justicia, equidad, empleo. No me quiero meter en cuestiones partidistas, ¿no? Pero no por nada también se le está aventando mucha tierra al presidente, ¿no? Que si nos ponemos a analizar cuestiones históricas es algo sistémico, no es netamente del mando de un presidente, y ahí habrá opiniones divididas. ¿Qué pasa? Se engruesa la delincuencia, ¿no? Y creo que ahorita en Puebla, lo van a estar viendo ahorita que tengo la fortuna de estar checando en el periódico, en Veracruz la delincuencia o el asalto a comercios pequeños ha aumentado en cantidad, a cuentavientes sobre todo. Hace rato estaba checando nada más que en menos de 3 horas en Veracruz, lo que es Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz, asaltos a farmacias, asaltos a Oxxos y demás. Entonces, es algo que justamente empieza a pasar en las temporadas de crisis. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita también la subsistencia. No sé si quieran agregar algo por ahí. Ay, se me olvidó mencionar las filas que se engruesan del narcotráfico. Pues no, yo creo que ese tema daría todavía para otro podcast más, porque definitivamente todavía da para mucho, pero realmente esos podcasts tienen que ser cortos. Pero sí, desempleo, con más comercio informal, pero también más exposición hacia, las personas de enfermedades, y no necesariamente comercio informal, sino también los empleos formales, aquellos que no son empleos formales, igual como yo diría, altos redituables, que pueden tener acceso a su propio vehículo, sino que tienen que tomar el transporte público. También se vaya a complicar la cosa ahí, o sea que tenemos que tomar medidas basándonos desde nuestra realidad, ¿no? Desde nuestra economía mexicana, y ya dejar de ver cómo está recibiendo en Europa, cómo está complicando, para decir, ¿no saben qué? Acá la población está pobre, está jodida, seamos sinceros,
tenemos que dejar la idea de que mucha población se sigue considerando como clase media, cuando realmente la clase media en México actualmente ya está desapareciendo, y tomar medidas para poder, ahora sí, controlar la pandemia, ¿no? Como ya lo básico, el simple uso de cubrebocas evitaría el contagio, dejar de verlo como una medida de protección, como decirlo, es una medida de proteger a tu vecino, a tu compañero o a tu amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes llegar a estar enfermo, pero si utilizas el cubrebocas, puedes evitar contagiar a más gente, ¿no? Tenemos que dejar el egoísmo mexicano que ahorita ya se está viendo. Siempre fuimos de la idea de que éramos un pueblo solidario, pero ahorita nos estamos dando cuenta que no. Muy en el fondo seguimos siendo muy egoístas, totalmente, y dejar esa idea de, ¿sabes qué? Simplemente voy a poner cubrebocas. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo estar enfermo, no lo puedo saber, pero por lo menos así evito, yo por lo menos cargar la responsabilidad de contagiar al que tengo al lado, ¿no? Y que se reduzca este número, porque si México para totalmente su economía de nuevo, se viene a pique. 3 meses nos dieron en totalmente, 3-4 meses nos dieron en toda la madre, a nivel informal y a nivel formal, ¿no? Porque, ejemplo, en Puebla, muchos restaurantes cerraron porque no pudieron abrir, ¿no? ¿Y cuántos empleos formales de ahí no se perdieron? Esa sería mi conclusión. Bueno, pues ya a modo de conclusión, los grandes retos que se nos vinieron este 2020, y como menciona Luis, ¿no? Esta podría, basándonos en algunos hechos históricos, esta podría ser nuevamente otra década perdida que comienza a partir de aquí de 2020 y que va a costar años de recuperación. Como lo mencionaba Luis, según analistas, tenía entendido de que en 3 años, más o menos para el 2023 o 2024, vamos a empezar a ver los albores de una recuperación económica, si es que esto no se agrava. Y esto se puede agravar, yéndonos un poco por lo que mencionaba Luis, por lo del transporte público, tanto por la falta de regularización y de las autoridades, como principalmente, y tomo el comentario de Polo, el egoísmo de las personas por no cuidarse o por no tratar de tomar las medidas necesarias. Desgraciadamente volvemos a caer en el lodo en el que ya nos veníamos moviendo, que es el problema sistémico que tenemos, ¿no? Los más vulnerables necesitan salir a trabajar y no les queda de otra más que los que sean creyentes echarse la bendición y decir, pues me voy a jugar a ver si tengo inmunidad o no, a ver si mis defensas son demasiado buenas o no. Y ahí nos vamos en el transporte público, ¿no? Si de por sí ya parecíamos ganado ahí, dijeran, en los microbuseros le metían hasta más no poder, pues ahorita estamos más cañones, ¿no? Porque ya podríamos parecer vacas locas con esto del coronavirus, pero bueno, entonces hay que tener cuidado. Dijeran, es un podcast que se presta a muchísimo más. Esperemos que, como mencionaba Luis, que la introducción de la vacuna sea una alternativa para acelerar este proceso económico. Y pues bien, este tema da para muchísimo más. Esperemos que se preste a debate y se pueda generar otro podcast más. Deja de estar subiendo tus músculos, Polo. Bueno, ya, eso ahí te lo corto. Deja de sabrociarlo, güey. Chiquitito. ¿Qué puto te oíste, güey? Tú que lo sabroseas. Sí, güey, era para romper el hielo. Sí, porque ya me estaba haciendo ya me estaba yendo. Bueno, amigos de Pausa Histórica, esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales y nos despedimos. Polo, Luisito. Nos vemos.